Procedimiento para fiscalizar el impuesto sobre utilidades de las micro, pequeñas y medianas empresas. Autora, licenciada Mirta Elizabeth Serrano Martínez, tutora, doctora en ciencia Ludmila Rey Almaguer, Holguín, 2025. El trabajo se desarrolló en la Oficina Nacional de Administración Tributaria, en lo adelante ONAT, con el objetivo de diseñar un procedimiento para la fiscalización del impuesto sobre utilidades en las micro, pequeñas y medianas empresas, en lo adelante MIPYMES, que perfeccione el mecanismo de control fiscal y logre la detención de incumplimientos por parte de los obligados a aportar por este concepto. Se realiza un análisis teórico del proceso de fiscalización y se diseña un procedimiento para la fiscalización del impuesto sobre utilidad en las MIPYMES. Este diseño del procedimiento está encaminado a proporcionarle a los funcionarios de la ONAT una herramienta práctica para verificar el cumplimiento de las obligaciones de las MIPYMES por el impuesto sobre utilidades. La ONAT de la provincia de Holguín realizó un estudio a las MIPYMES que declararon pérdidas en diferentes trimestres del año 2023. Para conocer las causas de las mismas, se realizó un diagnóstico y se evidenciaron las insuficiencias como la no existencia de un procedimiento para fiscalizar el impuesto sobre utilidades, insuficiencia análisis en los datos registrados en la declaración jurada y dispersión legislativa relacionada con el tema. Esto establece una contradicción entre los ingresos esperados y los ingresos recibidos, lo que provoca afectaciones al presupuesto del Estado, lo que constituye el problema. El problema es la insuficiencia en el proceso de fiscalización a la declaración jurada del impuesto sobre utilidades de las micro, pequeñas y medianas empresas. Para eso se decide diseñar un procedimiento para fiscalizar la declaración jurada del impuesto sobre utilidades de las micro, pequeñas y medianas empresas. El trabajo consta de 4 tareas. La primera es realizar fundamentación teórico-conceptual del proceso de fiscalización de la declaración jurada del impuesto sobre utilidades. La segunda, diagnosticar el proceso de fiscalización de la declaración jurada del impuesto sobre utilidades de las micro, pequeñas y medianas empresas de la provincia de Holguín. La tercera tarea es diseñar un procedimiento para fiscalizar la declaración jurada del impuesto sobre utilidades de las micro, pequeñas y medianas empresas de la provincia de Holguín. Y el cuarto es validar el procedimiento propuesto mediante la aplicación de la declaración jurada del impuesto sobre utilidades en una micro, pequeña y mediana empresa de la provincia de Holguín. Los métodos que se utilizaron fueron los teóricos históricos, el análisis síntesis, y los métodos empíricos, la observación. El trabajo consta de 2 capítulos. El primer capítulo son los fundamentos teóricos, metodológicos y conceptuales del proceso de la fiscalización en la administración tributaria, y el capítulo 2 es el procedimiento para la fiscalización de la declaración jurada del impuesto sobre utilidades de las micro, pequeñas y medianas empresas. La administración tributaria en Cuba está constituida por el sistema de instituciones públicas encargadas de la gestión de la recaudación, cobranza y fiscalización de los tributos. En el año 1994 se promulga la Ley 73 del Sistema Tributario para establecer los tributos y en el año 2012 dicha ley se deroga por la actual Ley 103. En el año 2021 se realizan adecuaciones a la ley para temperarla a las nuevas formas de gestión no estatal. Y en este año 2025 se realiza una nueva actualización. Las micro, pequeñas y medianas empresas. Mediante el Decreto Ley 46 del 2021 se regula la creación y funcionamiento de las MIPYMES. Estas son unidades económicas con personalidad jurídica que tienen como objetivo la producción de bienes y la prestación de servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad. La Resolución 350 de 2021 del Ministerio de Finanzas y Precios establece las regulaciones tributarias, financieras y de precios de las MIPYMES. Dicha resolución fue derogada por la Resolución 306 del 2023 con el objetivo de maximizar los ingresos presupuestarios. La Ley 113 recoge el impuesto sobre utilidades que se establece sobre las utilidades a personas jurídicas cubanas y extranjeras que obtengan utilidades imponibles. Se aplica un tipo impositivo del 35% y como ingresos se consideran ingresos obtenidos en el país aquellos generados por capitales, bienes y servicios y derechos de cualquier naturaleza invertidos en la República de Cuba. Y como gastos, los gastos deducibles de los ingresos obtenidos en cada año fiscal deben reunir los requisitos de necesidad, contabilización y justificación. En el año 2023 se realizó un diagnóstico de las
463 MIPYMES que estaban registradas, 45 declararon pérdida. Estas pérdidas fueron originadas por altos gastos incurridos asociados al inicio de las operaciones, un incorrecto estudio de mercado y errores contables. Por lo que se procede a desarrollar un procedimiento para la revisión del impuesto sobre utilidades en las MIPYMES. El procedimiento consta de 4 fases. La primera fase, que es la exploración preliminar, recopilación, análisis de información del contribuyente, tiene 2 pasos. La recopilación de los datos registrados en el Sistema Integrado de Gestión Tributaria GESTI, y el segundo paso es la verificación de la situación fiscal del contribuyente en las áreas de control y obligaciones y gestión de la deuda. La segunda fase ya es la ejecución de la fiscalización al impuesto sobre utilidades, que consta de 7 pasos. Primero, revisión de los ingresos. Segundo, revisión de los gastos. Tercero, la determinación de los posibles gastos no deducibles. El cuarto paso es la revisión de la reserva para pérdidas y contingencias. El quinto paso es el cálculo del tipo impositivo a aplicar. El sexto paso es la reconstrucción de la declaración jurada. Y el último paso de esta fase es la determinación de la deuda por concepto de impuesto sobre utilidades, el cálculo de recargo por mora y la multa fiscal. La fase 3 es la confección del informe de fiscalización. Se confecciona el informe de fiscalización y el proyecto de resolución. Y la fase última, que es la número 4, es la notificación al contribuyente, consta de un solo paso, que es notificación de los resultados de la fiscalización al contribuyente mediante resolución firme e informe. Para el desarrollo de la aplicación, se seleccionó una MIPYME cuyo nombre se omitió y se le proporciona uno ficticio. En la misma se aplicaron los pasos del procedimiento. Como primer paso, se recopilaron los datos en el sistema GESTI de los pagos a cuentas realizados por la MIPYME. Y el segundo paso, se verificó su situación fiscal en el área de control de obligaciones y gestión de deuda. La fase número 2, que es la ejecución de la fiscalización del impuesto sobre utilidades, se aplicaron los 7 pasos en el análisis del impuesto. El primer paso, que es la revisión de impuestos de los ingresos, en la declaración jurada se consideraron 17.142.993 pesos con 91 centavos. Sin embargo, en las facturas registradas y en los registros de ventas mostrados suman 16.967.993 pesos con 91 centavos para una diferencia de 175.000 pesos. En la revisión de los gastos, los importes de las cuentas anotadas en la declaración jurada no coinciden con los saldos de los estados financieros, arrojando una diferencia de 940 pesos con 9 centavos. En cuanto a los gastos no deducibles, la MIPYME incurrió en gastos por alquiler de equipos sin la documentación que lo justifique y se repararon medios de transporte también sin la documentación que lo justifique y entregaron gratuidades, por lo que dio un total de gastos no deducibles de 5.767.720 pesos con 45 centavos, que el contribuyente no incluyó en la declaración. En cuanto a la revisión de la reserva para pérdidas y contingencias, al tener una utilidad contable de 9.040.326 pesos con 49 centavos, la reserva creada es el 10% de la utilidad. Se compara con el 2% de los gastos como una condición mínima y el 10% de los gastos como una condición máxima, verificando que la cuenta 645 no tuviera saldo y no existe exceso, es decir, que se puede crear el 10% de la reserva. Ya en la reconstrucción de la declaración jurada, en la fila importa según entidad, se anotan los datos consignados por la MIPYME en el modelo de declaración jurada y en la casilla importa según fiscalización lo determinado por la fiscalización, dando un determinado de 1.938.633 pesos con 24 centavos. Al no incluir la MIPYME los gastos no deducibles ni crear la reserva como debía haber sido creada. Ya al determinar la deuda se pasa a
el cálculo del recargo por mora. A la diferencia entre lo determinado y lo aportado se compara con la fecha del aporte y se le aplican 470 días hasta la fecha de la entrega de la orden de trabajo, donde se le aplica un tipo impositivo del 30%, lo que da un recargo por mora de 581.589 pesos con 97 centavos. Ya teniendo calculado el recargo, se procede a imponer la multa fiscal. En el modelo, al determinado se le suma el recargo por mora y a esto se le aplica una multa porcentual del 10%, como lo establece el decreto 308 en su artículo 118, inciso A, para una deuda total del contribuyente de 2.772.245 pesos con 54 centavos. La tercera fase del procedimiento, que es la confección del informe, se realiza el informe de fiscalización, donde se establecen todos los hallazgos que estuvieron en la fiscalización y se pasa a hacer el proyecto de resolución. Cuando el proyecto de resolución esté firmado por el director o la directora de la ONAD del municipio que corresponda, se le notifica al contribuyente mediante resolución y diligencia de notificación la deuda determinada. Las conclusiones del trabajo, la primera es que se cumple con el objetivo de la investigación al desarrollar un procedimiento que permita detectar posibles incumplimientos de las obligaciones por concepto del impuesto sobre utilidades. La segunda, en las acciones fiscalizadoras realizadas hasta la fecha, a las micro, pequeñas y medianas empresas no era posible detectar cuantías dejadas de aportar al presupuesto del Estado. La tercera conclusión, el procedimiento propuesto constituye una herramienta para la fiscalización de la declaración jurada del impuesto sobre utilidades. Y el cuarto, la aplicación del procedimiento demostró su efectividad al lograr el objetivo propuesto, determinándose un adeudo con el presupuesto del Estado. Las recomendaciones. La primera es utilizar el procedimiento propuesto para la fiscalización del impuesto sobre utilidades. La segunda, adaptar este procedimiento para que sea funcional en otras áreas de la ONAC. La tercera, capacitar a todos los funcionarios de la ONAC que participan en la fiscalización, tanto extensiva como intensiva, del impuesto sobre utilidades.